Que nosotros le damos la información, ellos no la buscan, pero sí tienen que utilizarla. Construyen su aprendizaje, transforman esa información en conocimiento. ¿Y cómo lo hacen? Pues construyendo ese aprendizaje y con trabajo cooperativo. Siempre en grupo, ¿tú qué crees? ¿Tú estás de acuerdo? Bueno, pues yo voy a ir pintando esto mientras tú vas haciendo esto y tú eres el portavoz y yo. Se asignan diferentes roles o papeles en el grupo. Y todos son importantes y todos tienen el mismo peso. Aunque uno sea el que, bueno, tú vas a ir a coger las cartulinas para traerlas, pero es importante decir, todas las tareas tienen el mismo valor para facilitar esa integración de la que hablábamos en un principio, que de eso se trata también, el trabajo cooperativo y facilitar la integración del alumnado, sobre todo los que tengan necesidades educativas especiales. Hay que tener en cuenta que incluye la navegación web, como lo vimos ya en el vídeo de YouTube, y la utilización de las tecnologías. Y en cuanto a los errores más frecuentes, y ahí hay que tener un poco cuidado, es que cuando elaboréis una web quest, que es fácil que exponerse, lo difícil es sacar el tema y cómo lo planteo, pero luego no tiene ninguna complejidad, que no conviene hacerla muy larga. Ya no solo en infantil, sino también en primaria, secundaria un poquitín más, pero en cuanto a si es muy larga, aburre. Y si estamos hablando de motivación, si es muy larga, podemos conseguir que los niños se pierdan. Si pedimos más de 2 tareas, que a veces hay web quest con dos o más tareas, y encima distintas entre sí, que no tienen relación con el tema, pues hace que el niño también divague y se pierda. Y que es importante que los procesos vayan en una fase y los recursos en otro. Aunque sí es verdad que los recursos los metemos dentro del proceso, pero luego sí que tiene que haber una fase dentro de la web quest donde se vean claramente y de forma explícita esos recursos y esos enlaces web que hemos utilizado. Y no tiene más misterio. Les ponéis a los niños y funciona. Y ahí tenéis recursos donde podemos obtener información sobre web quest, mini quest, y páginas web, por ejemplo, para educación infantil con web quest que yo recomendaría. Porque hay veces que tenemos que hacer nosotros la web quest por el tema que estemos trabajando, pero que por internet hay muchísimas y muy buenas, que bueno, si ya están hechas, pues si hay que trabajar, se trabaja, pero si ya están hechas, pues también conviene aprovechar. Aquí, si metéis en Google simplemente la magia de las palabras, la princesa guisante, el título sale. Y ahí entráis y cacharreáis porque hay muchísimo. Y nada más. Buenas tardes. Ahora para que no te la haga yo, Déjame, a ver, ciérralo, minimízalo. Ya, Jesús. Búscalo. Ya veo. Bien. Decían esta mañana que qué difícil era hablar después de los compañeros argentinos, qué difícil es hablar después del encanto de Nieves. Bien, voy a tratar de hacer lo que sea posible y teniendo en cuenta la hora y que estamos todavía con los efluvios del ágape y tal, bueno, vamos a intentar contaros un poquito qué es esto del periódico digital que hacemos en el Colegio Montserrat. Decía esta mañana José Manuel que hacíamos distintos tipos de actividades y uno de los proyectos que tenemos es un proyecto que es longitudinal. Es algo que se trabaja para todo el colegio. Y en este caso es un proyecto que nosotros apellidamos de colaborativo, más que de cooperativo. Colaborativo porque hemos querido que participe todo el colegio, más que todo el colegio, en el sentido toda la comunidad educativa, tiene la posibilidad de participar en la elaboración del colegio. Todos sabemos que se pueden elaborar periódicos
y periódicos digitales de muchas maneras, y todas son válidas e interesantes. Un grupo escogidito de alumnos que se quedan en extraescolares o en no sé qué momento y elaboran el periódico. Un grupo determinado que tienen un sitio especial del centro y elaboran. O el profesor supercurrante que está con esta situación, con este asunto, quiere aprovechar sus posibilidades didácticas y tal. Bueno, nosotros lo que queríamos es que esto fuese algo abierto a todos, fuese posible gracias a todos, que hubiese al menos esa posibilidad y que no nos quedásemos en algo muy reducido. Bueno, pues voy a empezar a contaros porque es que me enrollo y esto es tremendo. Si me paso de hora me dais un toque y ya está. Vale, ya empezamos con el primer problema. Dale, ¿me puedes dar para atrás? Es muy sencillo, es que había hecho un vínculo a... Espera, ya le doy yo. Vale. Perdón. Nada. Bueno, voy a asesinar al compañero que no... Este señor de aquí, Marcos Sanz, lo digo públicamente para que quede constancia, que tenía que haber, es mi compañero y que no ha podido estar aquí presente y tenía que haber puesto ahí un vínculo para que cuando yo diese aquí al periódico, ahora se abriese el periódico y yo quedase fantásticamente bien. Pero bueno, ¿qué le vas a hacer? Venga, luego os lo cuento yo y se acabó el asunto. Vamos a ver, cuando pensamos que queríamos este periódico, pues teníamos una finalidad. Era una creación de un periódico digital, de una publicación digital, elaborada por los propios alumnos y en la que el resto de la comunidad pudiese intervenir y que, cuyo contenido fuesen informaciones, opiniones sobre su propio colegio, pero también sobre el entorno social, cercano y, por qué no, también del lejano, de todas aquellas noticias, opiniones, informaciones, situaciones que sucedan en el mundo y que quieran verse reflejadas. Temas educativos y también culturales y literarios, particularmente literarios en el sentido de la propia literatura elaborada en el colegio, es decir, todos esos textos o trabajos que los propios alumnos elaboran, que ya sea un dibujo de infantil como un trabajo un poco más elaborado de secundaria. Bueno, por cierto, aquí están mis chicas. Y como os acabo de comentar, pues crear un medio de expresión de los alumnos, también de las familias, por y para las familias, y queríamos que tuviese, os estoy contando lo que nos planteamos en el momento de arrancar con esto, tuviese 3 características, y es que fuese colaborativo, ya os lo he comentado, bidireccional, importante, que no solo el periódico llegase a la comunidad educativa, sino que la comunidad educativa tuviese la posibilidad de enviar al periódico sus opiniones, sus artículos, sus informaciones, bien a través de artículos que directamente se pueden poner en el periódico, y ahora os diré cómo, bien a través del blog, que está todavía en fase beta, y vamos a ver si logramos en este segundo curso que vamos a estar con el periódico, porque solo llevamos un año, en este segundo curso vamos a ver si logramos que ya sea posible. Y decía esta mañana, ecológico, insisto en lo de ecológico, porque es que supongo que vosotros, algunos de vosotros, habréis hecho periódicos de papel con vuestros alumnos, no lo sé si lo habéis hecho. Si lo habéis hecho, servidor que va acumulando, como veis, canas y falta de pelo también, hizo hace un montón de años, realizaba con sus alumnos periódicos en papel. Es más, los hacíamos en aquella época, a lo mejor todavía en algunos lugares se tiene que seguir haciendo así, y bien está, con la máquina, la ciclostil, dándole a la manivela y echando papeles. Es más, hubo una época en que yo incluso lo hacía con tablas de gelatina. Fijaros si esto es prehistórico. ¿Vale? A lo mejor vosotros habéis pasado por eso, algunos de vosotros. Bien, bueno, a lo que voy. Luego pasábamos los papeles, era precioso porque los chicos veían ahí su periódico, habían colaborado, no sé qué y tal, pero siempre terminaban los periódicos en el mismo sitio, por lo menos los nuestros. Es cierto que lo leían entre medias y ya tenía su valor. Bueno, pues aquí tiene un sentido también ecológico porque, bueno, pues gastamos menos papel y eso siempre viene bien. Santo Dios. Bien. Es emocionante. No se ve un pimiento. Vamos a ver, los que estéis allí no vais a ver nada, pero os lo leo. Esto de los profes es bueno porque sabemos leer y escribir y vamos contando. Bien, vamos a ver. En el primer trimestre, cuando nosotros nos pusimos con este asunto,
os voy a contar un poco cuál era nuestro plan para poner en marcha esto. Luego os cuento ya cómo estaba funcionando esto. En el primer trimestre hubo una fase de formación del profesorado, pues para saber esto, de qué iba, pero vamos, con los conocimientos básicos, que es un PowerPoint, cómo se maneja esto, la pizarra, etcétera, etcétera. Los conocimientos básicos de los temas tecnológicos básicos. Luego entramos en la parte que más nos interesaba, evidentemente, que era saber algo de periódicos digitales. Hombre, aquí en España, pues te metes en El País, te metes en El Mundo, te metes en la ABC, pero queríamos conocer también periódicos digitales hechos por otros colegios, porque nosotros aquí no queríamos ser súper originales y ser los pioneros de no sé qué, pues hay muchas cosas hechas y muy bien hechas, probablemente mejor que la nuestra. Estuvimos indagando, buceando por internet, conociendo periódicos digitales y luego ya pues empezamos a tomar decisiones. ¿Qué queríamos? ¿Cómo queríamos realizar nuestro periódico digital? ¿De qué manera? Bien, eso nos llevó a una organización, lo estoy leyendo para los compañeros que están por ahí al fondo, nos llevó a una organización, a una estructura, a crear unos contenidos, a pensarnos unas secciones. A día de hoy seguimos sin nombre en el periódico. En la parte de arriba, ahora si quisiese entrar, veríais que pone Colegio Montserrat. Hemos tenido una ardua discusión en todo el colegio sobre qué nombre ponerle y al final no hemos llegado a nada. Bueno, pues es que esto es lo colaborativo. A veces tarda, pero también es cierto que si sale, sale muy bien, porque es lo de todos. Entonces es ventajas e inconvenientes. Bueno. Qué bonito me lo han puesto, por favor. Bien, va. En el segundo trimestre nos dedicamos a trabajar con los alumnos y tengo que contaros previamente que es que nuestro centro está dividido en dos edificios. En un edificio está infantil, primaria y el primer ciclo de secundaria, es decir, primero y segundo, son edades entre 12 y 14 años aquí en España. Y luego en otro edificio, que está un poquito más lejos, tenemos el segundo ciclo de secundaria y bachillerato, la posobligatoria. Bien, nosotros estamos en el edificio de abajo y de momento nuestro ámbito de empezar a trabajar con esto era ahí, en el edificio de abajo. ¿Eso qué significa? Que los chicos de segundo de ESO, de educación secundaria obligatoria, son los más mayores. Bueno, pues teniendo en cuenta que en el área de lengua de segundo de ESO hay una parte del contenido curricular dedicada a los medios de comunicación y particularmente los medios de comunicación de masas, qué mejor que trabajar un contenido curricular no enseñándoles qué es un periódico con unos apuntes, sino realizando un periódico. Entonces, los alumnos de segundo de ESO son los encargados de gestionar y organizar todo el asunto del periódico para el colegio. Y luego hay otra, digamos que esa es una de las ramas, de las bases del periódico digital. La otra rama, la otra base, somos los propios profesores que actuamos ahí controlando, viendo que eso se está elaborando conforme a los acuerdos y a los criterios, y llevándolos a cabo. Hacemos un taller de escritura con los alumnos de segundo, en el cual los chicos y chicas aprenden algunas técnicas básicas de elaboración de artículos. La técnica de las 6 W, bueno, son 5 W, decimos 6. Ya sabéis, el qué, quién, dónde, cuándo, cómo, dicho en inglés, con el aforismo inglés. La técnica de la pirámide invertida, etcétera. Y trabajamos la composición de artículos. Nosotros nos centramos básicamente en 4. La noticia, algo sencillito, noticia breve. El reportaje, que combina información y opinión. La entrevista, que es lo que con mayor naturalidad le sale a los alumnos. Hacer entrevistas, además hacen entrevistas geniales, porque a veces hacen preguntas que a nadie se le ocurriría y se queda un poco el entrevistado así un poco, pero es que luego le da naturalidad, ¿verdad? A veces nosotros los mayores ya, los adultos, los que vamos peinando canas, pues cada vez peor. Bueno, a lo que voy, opinión. Y luego trabajamos también el artículo de opinión, el artículo de fondo, que como hay otro apartado curricular que es la unidad didáctica, el apartado de la argumentación, que nosotros tenemos que enseñar, evidentemente, a argumentar a los chicos siguiendo las técnicas de argumentación, pues qué mejor que elaborar artículos de opinión siguiendo las técnicas de la argumentación que tienen que aprender. En definitiva, aprenden, conocen una serie de técnicas, conocieron en el segundo trimestre una serie de técnicas y luego ya nos pensamos en cómo hacer la estructura del periódico. Voy a saltar porque luego supongo que tengo una diapositiva detrás. Bien, en el tercer trimestre ya aplicamos la estructura
y ya se empezó a realizar los trabajos, la elaboración de artículos, la selección y la ubicación y un periódico en prueba. Esto os estoy contando no el curso 2007-2008, sino el curso anterior. El 2007-2008 es en el que ese periódico, toda esta organización que hicimos anteriormente, ya se puso en marcha y ya tenemos nuestro periódico digital que está funcionando ya durante este curso y que si puedo os enseño aunque sea la portada después. ¿Qué ha cambiado? No ha cambiado nada, no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado, si me permitís, es la colocación, porque toda esta fase de formación del profesorado ya no es necesaria. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Que toda esta fase de información y de conocimiento y de trabajo con los chicos ha pasado al primer trimestre, organizamos todo y ya desde el primer trimestre arrancamos con el periódico digital. Esta es la portada de la segunda edición del periódico digital y, como os decía antes, se trataba de que toda la comunidad educativa participase en su elaboración. Queremos que sean los alumnos, pero atención, queremos que esto sea algo de todos, y eso significa que los profesores pueden participar, y eso significa que el personal no docente, el conserje, el señor de mantenimiento, la señora de la limpieza, si quisiese, podría meter ahí un artículo que luego, eso sí, como todos los artículos, incluso el director del centro, va a pasar por una serie de filtros que ahora os comentaré y terminará publicado o no. A lo mejor tiene más posibilidades la señora de la limpieza que el director del centro, porque hay un director alumno y un director profesor, y a lo mejor yo, director profesor, puedo decir, casi que salga lo del director, pero puede llegar el director alumno y decir, de ninguna de las maneras, y hay que negociar, ¿eh? Y esto es duro, los que trabajáis en secundaria lo sabéis bien. Y, por supuesto, a las familias, que también tienen la posibilidad de contribuir. Bien. Como estábamos diciendo, se trataba de mezclar todos esos ámbitos y conseguir este triangulito de ahí en medio, que es el periódico digital. ¿Cómo nos metemos en este lío? Pues este lío lo tenemos organizado de la siguiente manera. Respecto a los profesores, somos 4 profesores llevando adelante este proyecto. De alguna manera un tanto transversales, porque hay de diversas disciplinas y de distintas etapas. Por ejemplo, hay un compañero, Andoni, que trabaja en primaria y además tiene conocimientos de plástica y de maquetación, etcétera, etcétera, y es el que se dedica a toda esa parte en el periódico digital. Luego, somos 2 profesores de lengua, ahí estoy yo incluido, que somos los que trabajamos, como os he dicho antes, los contenidos curriculares en el área, y trabajamos la parte de coordinación, contenidos, etcétera. La otra compañera de lengua su afición es la fotografía y lleva, por ejemplo, además toda la parte de imagen. Quiero decir, también se trata de aprovechar lo que nosotros somos y cómo somos, en beneficio de algo que queremos elaborar entre todos. Y hay un compañero que se dedica a la parte de expresión, estilo periodístico, entre otras cosas porque él es, además de profesor, de carrera es periodista, con lo cual, es que nos ha venido fenomenal para que se ocupe de toda esta parte y le dé ya un estilo no solo natural y bonito y escolar, sino incluso con un puntito periodístico, que siempre queda muy bien. Seguimos con el quiénes. Los alumnos son los que se encargan de todo este asunto, ya he hablado de que están en el currículum y pueden aportar no solo artículos, sino también dibujos, fotografías, textos, etcétera. Eso los de segundo. Pero es que los alumnos de primero, los de sexto, quinto, cuarto, etcétera, etcétera, de primaria, o los de infantil, pueden participar. El AMPA, la Asociación de Madres y Padres, tiene su propia sección. Esto es muy útil. Además tenemos una sección, a ver si luego podemos entrar, que llamamos agenda. La agenda es todas aquellas actividades que están previstas realizar en los próximos días, meses, de tal manera que un padre, una madre o un abuelito que quiera entrar y saber qué va a hacer su nieto en los próximos días, las salidas que hay programadas, las conferencias de médicos que van a venir a hablar de sexualidad, etcétera, etcétera, todo eso aparece ahí. Se han preocupado los alumnos de buscar esa información a través de los coordinadores correspondientes y aparece en el periódico con el trimestre previo y luego ya si